Vamos a entrar en el mensaje del día de hoy que tiene por título El propósito de las pruebas. Vamos a empezar yendo al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 12. Primera de Pedro 4, 12. Y dice así la palabra de Dios. Dice: Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Fíjense, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que cuando las pruebas se levantan en nuestra vida, lo primero que tenemos que entender, y si se nos ha sido enseñado un evangelio sano, de la sana doctrina, vamos a saber que las pruebas y las adversidades, los problemas, es parte de nuestro caminar con Cristo. Así que no nos podemos sorprender como si algo extraño nos estuviese pasando. ¿Y por qué la palabra de Dios nos dice esto? ¿Por qué? Porque hay un evangelio donde solamente quieren predicar que todo es bendición, que no hay días malos, todos los días son buenos, todo es bendición, todo es prosperidad, todo es felicidad, y todas esas cosas son partes del evangelio de Dios, pero no lo es todo. Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero no temáis, porque yo he vencido al mundo. O sea, el evangelio completo te va a enseñar que hay adversidades, que hay pruebas, que hay problemas, pero que Dios te va a dar la salida para esas cosas, que Dios va a estar contigo, que Dios te va a fortalecer, que Dios te va a proveer. Pero es importante que nosotros sepamos que van a venir pruebas. Eso es como que usted quiera ignorar una guerra. Usted no puede ignorar la guerra, usted la puede ignorar y no prepararse. Por eso la palabra de Dios habla de prepararse para las pruebas. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que puedas resistir al enemigo, al día malo. O sea, hay que llevar una vida de fe, de búsqueda de Dios, de conocer la palabra de Dios, porque sabemos que viene la prueba. La parábola, ¿verdad?, del hombre que construyó su casa sobre la arena y el otro sobre la roca. A los dos le vino la prueba, a los dos le vino la tormenta, pero uno quedó fortalecido, fuerte, porque su fundamento era la roca, Cristo. El otro se llevó todo por delante. Esa es la diferencia, mi hermano. Así que no nos podemos sorprender cuando venga la prueba, porque a veces una de las cosas como ser humano que más le incomoda al ser humano es que los planes que uno tiene se le estrochen, como dicen en mi país, se le afecten, se le cambien. Porque como ser humano, el ser humano quiere tener esa seguridad, esa confianza de que todo está bien. Pero Dios, en su sabiduría y en su inteligencia, lo hace de una manera que nosotros dependamos de Él. Porque si usted por usted mismo pudiera estar bien, no buscara de Dios, ¿no? Es la realidad. Pero Dios, en su sabiduría, nos hizo de una manera que nuestra vida es tan sensible y tan dependiente de Él y de su ayuda, de su protección, de su provisión, que nos hace que busquemos de Él. Amén. Amén. Hay dos cosas importantes, quizás no son todas las cosas, o dos propósitos importantes por los cuales las pruebas vienen a nuestra vida. Quizás no son todos los propósitos, pero son los dos propósitos que el Señor ha puesto en mi corazón transmitirle a la iglesia en el día de hoy. Número uno, las pruebas vienen, escuche bien, para producir en nosotros lo que necesitamos para alcanzar las promesas de Dios. O sea, uno de los propósitos o de las razones que Dios permite las pruebas en nuestra vida es para que en nosotros hagan los cambios y se produzca en nosotros lo necesario para poder alcanzar esas promesas. Porque todos nosotros queremos las bendiciones. Seríamos mentirosos si diríamos
que no queremos las bendiciones. Ahora, nosotros no buscamos a Dios por las bendiciones, pero el mismo Dios nos dice que es necesario que quien se va a acercar a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. O sea, cuando nosotros decidimos buscar a Dios, tenemos que ir con la fe sabiendo de que Dios recompensa al que lo busca. Aún dice, si oras en secreto, Dios te recompensará en público, ¿verdad? O sea, nuestra intención, nuestra búsqueda no es por la bendición, pero debemos saber que vienen bendiciones. O sea, ponemos el reino de Dios y su justicia primero y las demás cosas vienen añadidas. Amén. Vamos a ir a 1 de Pedro 1, versículos 6 y 7, y dice así. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Fíjense, aquí dice la palabra de Dios que aunque sea necesario ser afligido por diversas pruebas, pero habla de la prueba de nuestra fe. Fíjense, a mí me gusta tanto la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, porque hay una sabiduría que no la hay en ninguna parte en el mundo. A mí me gusta dar el ejemplo del rompecabezas, ¿verdad? Cuando usted está armando un rompecabezas, a medida que usted le va poniendo más piezas, usted puede ver mejor, como decir, la foto, lo que es el rompecabezas, de lo que se trata. Así es la palabra de Dios. Mientras usted más conoce la palabra de Dios, usted puede agarrar los versículos de aquí y de allá y se complementa de una manera que usted puede ver, conocer a Dios, el propósito de Dios, por qué las cosas pasan en su vida. Entonces fíjese, Dios trae las pruebas a nuestra vida para probar nuestra fe. Porque cuando su nevera está llena, cuando usted tiene mucho dinero en el banco, cuando su salud está bien, cuando usted no tiene problemas, usted no necesita fe. Pero cuando usted, la nevera, no sabe de dónde va a sacar el alimento, no sabe dónde va a pagar la renta, no sabe dónde va a pagar los biles, que usted está afligido físicamente, usted necesita fe para creer que Dios le va a proveer todas esas cosas que necesita. Porque la fe, la certeza es lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, Dios trae las pruebas para probar nuestra fe. Cuando nuestra fe es probada es cuando se levantan las adversidades, cuando se levantan los problemas, ahí automáticamente la prueba de nuestra fe se activa. ¿Qué tanta fe tú tienes? Ahora fíjense, yo una vez traje un tema hace unos meses atrás que casi todos nosotros, es más, la palabra de Dios nos habla que Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno. Cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, tenemos ya fe. Creemos en Jesús, Él nos da el regalo de la fe, porque hasta la fe es un regalo. Y tenemos una medida de fe, la cual crece a través de conocer la palabra de Dios, conocerlo a Él. Pero hay algo más, no diría difícil, pero algo más que le hace falta a los seres humanos, a los creyentes, para poder alcanzar esas promesas. Vamos a seguir leyendo. Miren lo que dice Santiago 1:3. Santiago 1:3. Porque esta es la parte donde nosotros como creyentes, o muchos creyentes, tienen dificultad procesar, dificultad aceptar o dificultad pasar el proceso. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces Dios levanta la adversidad, Dios levanta los problemas para probar tu fe, porque tu fe, la prueba de tu fe va a traer paciencia. ¿Se acuerdan de la paciencia de Job? Famosa paciencia de Job, que tantas pruebas le trajo Dios.
Porque para tú obtener las bendiciones y las promesas de Dios no solamente necesitas fe. Porque fíjese, cuando Dios trae una promesa a tu vida, cuando Dios trae una palabra a tu vida, o cuando tú lees la palabra de Dios y ves que Dios te puede bendecir económicamente, físicamente, saludablemente, como sea, inmediatamente tú tienes fe. Porque estás escuchando la palabra de Dios y esa fe viene a ti, pero no es lo único que necesitas. Porque 6 meses después, ¿todavía sigues creyendo? Entonces Dios tiene que levantar adversidad y prueba en tu vida y pasar por la vida simplemente, porque la vida es una prueba, para que tu fe sea aprobada. Y entonces esa fe produzca, o esa prueba de vuestra fe produzca paciencia. Porque sin la paciencia, usted puede tener toda la fe del mundo, pero si usted no tiene paciencia, la paciencia es simplemente creer hasta que llegue la bendición. Amén. Es como una super fe, una fe extendida. Es un fruto del Espíritu Santo. Porque la palabra, cuando usted lee los frutos del Espíritu Santo en Gálatas, habla de la fe y habla de la paciencia. Son dos frutos, ¿verdad? Pero los dos son necesarios. Fíjense lo que dice Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. Dice, a fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Ahora fíjese, como le dije, la fe usted la obtiene inmediatamente. Pero cuando se levantan las pruebas, cuando se levanta la adversidad, cuando viene el proceso, cuando viene la espera, cuando usted ora y no llega la respuesta, ahí viene la prueba de su fe. Cuando usted está creyendo, pero nada lo puede ver con sus ojos físicos, hacia el cántico, y como lo dice la palabra de Dios en Hebreos 11. Ahí está siendo probada tu fe. Y ahí, en esa prueba de tu fe, obtienes paciencia. Y tú te podrás preguntar como ser humano, pero ¿por qué necesito paciencia? Yo se lo puedo tratar de explicar un poco, pero todavía eso no lo va. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando usted pasa por pruebas y tribulaciones, o cuando usted ha orado por algo por mucho tiempo y usted lo espera, cuando llega se siente mejor? Se siente como algo como usted casi no lo puede explicar. Se siente como una paz, como una comprensión, y usted empieza a entender por qué tuvo que tardarse tanto, por qué tuvo que esperar tanto, por qué tuvo que pasar esto, por qué tuvo que pasar aquello. Cosas que usted no las va a poder entender en el proceso porque usted está siendo probado. Y en el proceso no va a tener sentido que usted tenga que esperar. Le voy a poner un ejemplo con todo respeto. Si usted está enfermo y usted le está orando a Dios que lo sane, que lo saque de eso, y no se lo da de una vez, y usted tiene que esperar, humanamente usted no cree que eso no es lo mejor. Dígame, séame sincero, porque este tipo de pensamiento no solamente viene de nosotros como razonamiento humano, sino que el enemigo le va a traer a usted pensamiento. Por eso es que escuche bien, nuestro caminar con Dios es por fe. Amén. Y la fe cree cosas, espera cosas que usted no ve, pero la fe también va en contra de la lógica. Amén. Escuche bien, la fe va en contra de la lógica, porque por lógica un mar no se puede abrir en dos. Por lógica los muros de Jericó no se podían caer por sí solos. Entonces, hermano, cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, es por eso que el Evangelio para nosotros es vida eterna, pero para ella es locura. Porque usted va a pasar por procesos, y usted va a esperar por cosas, y usted va a caminar por fe, por cosas que la gente de allá va a pensar que usted está loco. Pero usted por fe está aquí en este caminar con Dios, porque usted sabe que la palabra es verdadera. Y ya usted tiene testimonios de que ha sido y Dios ha obrado antes en su vida.
Dios lo hizo antes y lo hará otra vez. Como hizo el cántico, amén. Pero necesitamos estas cosas. Y ese es uno de los propósitos por los cuales Dios levanta las pruebas en nuestra vida. Para probar nuestra fe, para que se produzca la paciencia, porque esas dos cosas son necesarias para alcanzar esas promesas. Amén. Amén. La segunda cosa, o la segunda razón o propósito por las cuales las pruebas vienen a nuestra vida es para que el nombre de Dios se glorifique en nuestra vida. Yo lo he dicho mucho últimamente. Dios nos ha creado para su gloria. Para que su gloria, su nombre sea glorificado a través de nosotros. Ahora, ahí es donde entra la soberanía de Dios. Que Dios hace con nuestra vida como Él quiere. Cuando Él quiere y como Él quiere. Nuestro trabajo, como decía el cántico, solamente es creer. Si nosotros solamente creemos que en ese proceso, que en esa soberanía de Dios, Dios va a usar todas las cosas para nuestro propio bien, nuestra vida va a ser una vida que le lleve gloria a Dios. Aunque haya altos y bajos en nuestra vida, porque lo va a haber. Aunque pasemos por pruebas, aunque pasemos por tribulaciones, pero va a haber una diferencia. La diferencia va a ser de que usted puede estar plenamente confiado de que Dios está con usted, de que Dios no lo va a abandonar, de que Dios no trae las pruebas porque no te ama, porque te odia, porque te ha abandonado. No, es porque Él tiene un propósito, porque Él conoce el futuro. Amén. Me dice algo, en la sabiduría de Dios, yo dije una vez en una enseñanza, cuando Moisés huye, que mata al egipcio, que huye de Egipto y se va al desierto. Él vivió 40 años en el desierto antes de ver la zarza ardiendo y va y Dios lo llama a liderar su pueblo. Las pruebas, las tribulaciones, las adversidades que tú estás pasando ahorita, Dios las va a usar para que tú ayudes a otros en el futuro. Y las que has pasado en el pasado es para que ayudes a las personas ahora en el presente. Todo es parte del propósito de Dios. Esas cosas malas, ese desierto, esa adversidad, esa prueba, es porque cuando tú salgas de ello, escuche bien lo que le dijo Jesús a Pedro. Le dijo, Satanás ha pedido tu alma para zarandear, para tocarlo. Y yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Aquí hay mucha enseñanza en ese versículo. Primero, Jesús no oró para que la prueba no viniera, porque la prueba era necesaria. Pero oró para que la fe de Pedro no faltase. Pero dijo, una vez restaurado esa prueba, tú vas a liderar, a fortalecer a mi iglesia. Escuche bien, Dios usa esas cosas, todas las cosas por las cuales tú pasas. Y si tú logras, bienaventurado el varón que soporta la prueba y sobre la verdad, serás de testimonio para otros, podrás liderar a otros. Y más cuando tienes un llamado, hermano, y todos tenemos un llamado. Hay personas que dicen, pastor, pero yo no sé a qué Dios me ha llamado. Abran la Biblia, hermano, porque Dios nos ha llamado a predicar el evangelio a todos. Porque ahí no dice, y los pastores predicar. No. A todos los creyentes. Amén. Fíjense, David tuvo que enfrentar a Goliat. El pueblo de Dios estaba entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. Son grandes pruebas. Pero sabemos que le dieron gloria a Dios. El final de ellas. Vamos a ver dos historias que me llamaron la atención y Dios puso en mi corazón de cómo las pruebas cuando se levantan en nuestra vida es para darle gloria a Dios. Vamos a ir a Daniel capítulo 3, versículo 19. Y vamos a ver la historia de estos tres jóvenes, los cuales fueron lanzados en un horno de fuego. Amén. Dice Daniel 3:19, dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Vamos a hacer un poquito de historia.
Nabucodonosor había hecho una imagen, una gran imagen, y dijo que todos en el pueblo tenían que adorar la imagen. Pero estos tres jóvenes que amaban a Dios dijeron: nosotros no lo vamos a hacer. Es más, ellos llegaron a decir que nosotros no nos vamos a postrar a tu imagen porque Dios nos va a salvar, y si no nos salva no nos vamos a postrar de todo modo. Amén. Hablando en mis propias palabras. Eso es tener fe, hermano. Porque una cosa es decir: no, yo estoy aquí porque yo sé que me va a defender, y si no te defiende, Dios lo va a hacer de todas maneras. Si uno conoce a Dios, como dijo Abraham, hermano, cuando usted empieza a conocer a Dios, usted tiene una fe diferente. Abraham, antes de ir a sacrificar a su hijo allá en la montaña, le dijo a su siervo: mi hijo y yo iremos y regresaremos. Iremos a adorar a Dios y regresaremos. Amén. Eso es tener fe. Dios no le había dicho, Dios le había dicho que lo sacrificara, hermano, pero Abraham conocía a Dios y decía: Dios algo va a hacer. Yo no solamente voy, y fíjese, llegó hasta levantar el cuchillo, y ya cuando lo iba a matar, hermano, porque así es Dios. Dios espera hasta el último minuto, no porque te odia, no porque te quiere ver sufrir, no, hermano, porque Dios prueba tu fe. Amén. Dios prueba tu fe. Y no solamente eso, le da gloria a Dios, y tú puedes ser el testimonio para otros. Pero ya cuando tú piensas que todo está perdido, es cuando Dios se glorifica. Amén. Fíjense, voy a hacer, esto no lo tenía en la prédica, pero quiero contarle algo tan importante. En los años 90, ¿verdad? En un museo en París había un cuadro muy famoso, y era el diablo estaba jugando ajedrez con un creyente. Tú lo puedes buscar, esto es en la vida real. Y el cuadro se llama Jaque Mate. El creyente estaba muy preocupado porque había perdido contra el diablo, y el diablo se estaba riendo ahí como un león por aquí, bien feo. Y un día, haciendo un tour, ¿verdad? Un grupo de personas trajeron a todos los campeones de varios deportes, pero entre ellos había un campeón de ajedrez. Y cuando pasaron y le iba mostrando todos los cuadros y todo, él se quedó mirando el cuadro. Y la persona que le daba el tour le decía: ¿qué pasa? Porque ya vamos a ver los otros cuadros. Dijo: pero el nombre de este cuadro dice Jaque Mate. ¿Por qué? Sí, porque el diablo le ganó el juego de ajedrez al creyente. Y dijo él: bueno, ¿van a tener que cambiar el nombre o van a tener que cambiar el cuadro? ¿Y por qué? Porque yo soy un campeón de ajedrez. Y en ese juego de ajedrez, escuchen bien lo que dijo esto, usted lo puede buscar en Google. Hay un movimiento más de parte del rey, y cuando haga ese movimiento, el creyente le hace jaque mate al diablo. Amén. Escuche bien, el rey Jesús siempre tiene el último movimiento. Aunque la gente piense, aunque tú pienses que el juego está perdido, Dios siempre tiene algo al final. Amén. Amén. El diablo pensó que había destruido a Jesús en la cruz. No. Hermano, cuando usted piense que todo está perdido, cuando usted piense que no hay esperanza, cuando usted piense que ya, hermano, ahí es donde Dios se glorifica. ¿Sabe por qué? Porque ahí todos los seres humanos pueden decir: esto no lo hizo hombre, esto lo hizo Dios. ¿Por qué cree usted que Jesús esperó hasta el cuarto día para ir a resucitar a Lázaro? Amén, para tu gloria. Lo pudo haber sanado, pudo haber orado. Hasta su hermana le preguntó: hermano, porque las pruebas a nuestra vida vienen para darle gloria a Dios. Si usted decide creerle y soportar la prueba, Dios le va a dar la salida. Amén. Así que volvamos a la historia. Entonces Nabucodonosor se enojó porque ellos no querían adorar la imagen, y mandó a calentar ese horno 7 veces más. Qué caliente que estaba ese horno. Vamos a seguir leyendo la historia. Vamos a movernos en el mismo capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 24. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó
y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Aleluya. Amén. Era el Cristo mismo, hermano, el ángel de Dios con ellos. Amén. Aquí, solamente en ese versículo se puede sacar una prédica, pero sigamos. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes de los capitanes de los consejos del rey, para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera el olor del fuego tenía. Gloria a Dios. Y eso es lo que dice el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, y de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses de su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como es. Wow. Vamos a darle la gloria a Dios. ¿Amén? Entonces fíjense, aún sus más grandes enemigos pueden ser convertidos y pueden reconocer que hay un solo Dios. Amén. Pero esta gran prueba se levantó en la vida de estos jóvenes y ellos decidieron creerle a Dios. ¿Y qué al final fue lo que pasó? El nombre de Dios fue glorificado. Amén. Y para eso, a veces Dios trae las pruebas a nuestra vida. Si nosotros decidimos creerle y mantener la fe como estos jóvenes, Dios va a glorificar su nombre en nuestra vida. Amén. Señor. Y aún aquellas personas que estén en contra de Dios, que no quieran hacer la voluntad de Dios, Dios les puede cambiar el corazón, hermano. Amén. Así es. Porque para Dios no hay nada imposible. Es más, entre más dura es la prueba, más es la gloria para Dios. Amén. Vuelvo otra vez a lo de Lázaro. Es que Dios es tan sabio. Igual cuando resucitó a la joven. Es como que Dios espera que más gente se entere que no hay esperanza, Amén. para que Él entonces lo haga y todos digan: wow, fue Dios. No fue el médico, fue Dios. No fue el amigo que te ayudó, fue Dios. No es el trabajo, es Dios. Hermano, fíjese cómo Dios glorifica su nombre. Vamos a ir a Daniel 6. Vamos a ver otra historia rápido, y es la de Daniel. Empezando al versículo 16. Dice así: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el pozo de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente servís, Él te libre. Injustamente, Daniel fue lanzado. El mismo rey ni lo quería lanzar porque él tenía una buena amistad con Daniel, ¿verdad? Daniel era un gran hombre dentro de este reino. Pero él, por un engaño que le hicieron, ¿verdad? Sabe la historia, él era algo parecido a lo de los jóvenes, ¿verdad? Que lo encontraron orando, los malos, y usted se sabe la historia, ¿verdad? Pero bueno, él fue lanzado a los leones. Fíjense, vamos a seguir leyendo entonces ahora, empezando en el versículo 19, vamos a leer del 19 al 23, dice: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al pozo de los leones, y acercándose al pozo,
llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre mi Dios. Envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey. Yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del pozo. Y fue Daniel sacado del pozo. Y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. Y ese Dios, como Dios lo libra, ¿verdad? Amén. No quise leer el 26 y el 27 porque ahí agarran a los que los engañaron, los tiraron y no quedaron ni los huesos, dice la palabra de Dios. No quise leer esa parte. Pero si nos vamos al 25, vamos a empezar a leer del 25 al 27. Dice así, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas. Escuche bien lo que está diciendo. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y ha librado a Daniel del poder de los leones. Amén. Amén. Por eso que le digo, entre más dura es la prueba, hermano, dígame si esto no le dio gloria a Dios. En todas las naciones, pueblos y lenguas, quizás este era el hombre con más poder en la tierra en ese momento, y hace un decreto donde reconoce que Dios, el único Dios, es el Dios más grande que puede librar, que puede salvar. No hay como otro, nunca va a tener fin su reino. Hermano, usted simplemente manténgase firme. Yo sé que las pruebas a veces no son fáciles. Como le dije yo un día desde este púlpito, usted va a tener que clamar, usted va a tener que buscar de Dios, usted va a llorar. Hermano, eso es parte de la vida. Pero hermano, no tire la toalla, usted siga firme, mantenga la fe, porque la prueba que usted está pasando es más grande de lo que usted está pasando. Tratemos de entender un poco de la gloria que le va a venir a Dios, del testimonio que tú vas a tener, de las personas que vas a alcanzar, de las vidas que van a ser cambiadas. Yo también una vez traje una enseñanza que este era uno de los secretos de Jesús. Él dice que puso la mirada, dice, no menospreció el oprobio, dice, y puso la mirada en la meta. Hermano, qué tan gran sufrimiento tuvo Jesús, pero yo imagino que él mantenía la mente y el corazón los millones y billones de almas que van a ser salvadas, la gente que va a ser sanada, los matrimonios que van a ser restaurados, las familias que van a ser restauradas, las personas que van a ser libertadas. Y eso era lo que le daba a él el deseo de seguir adelante y decir, esto vale la pena. Esto vale la pena. Hermano, sí, la prueba es difícil. El enemigo no te quiere dejar ver la luz. Te quiere traer cosas malas, no te quiere dar esperanza, pero la palabra de Dios siempre te da esperanza. Amén. La palabra de Dios siempre te da esperanza. Quiero leer unos últimos versículos para que te vayas con esperanza en medio de la prueba. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y el enemigo te va a venir y te va a decir, no vas a poder salir de aquí. Además, el enemigo viene y te dice, estás metido aquí por tus propios errores. Hermano, el enemigo, Dios nunca te va a venir
con una voz a juzgarte. Y menos mientras tú estás en una prueba. Dios va a venir a levantarte. Dios te va a venir a decirte, yo estoy contigo. Amén. ¿Ya Dios no sabía que tú te ibas a meter en la prueba? Sí. ¿Que aprendemos cosas en la prueba para mejorar y cambiar? Sí. Eso es cierto. Pero el Espíritu Santo dice que fue enviado para guiarte a toda la verdad. Amén. Entonces fíjese, Isaías 43 nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Gloria a Dios. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Fíjese, el enemigo va a querer venir a hablar a tu vida y te va a decir cosas terribles, hermano. ¿Cómo gritaba Goliat que le iba a hacer al pueblo de Dios? El enemigo no tiene escrúpulos, ese es mi país. El enemigo te va a venir y te va a decir, no, Dios no te ama, Dios te ha abandonado. Por tus propios errores estás aquí. Cualquier cosa te va a decir el enemigo para que tú dejes de creerle a Dios. Uno de los objetivos principales del enemigo, bueno, dice la palabra de Dios, viene a robar, a matar y a destruir. Pero si él te roba tu fe, ya ganó. Porque si tú dejas de creer que Dios te ama, si tú dejas de creer que Dios es bueno, si tú dejas de creer que Dios está obrando en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu economía, en tu salud, en tu presente, en tu futuro, en las cosas que tú le has puesto a Él, no puedes dejar de creer que Dios está obrando. Acordémonos que entonces te roba la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que usted no ve. En el mismo momento, es por eso que es tan importante la fe y la paciencia, están en conjunto. Yo pudiera estar aquí hablando todo el día, porque me gusta. Pero hermano, Dios ha prometido que está contigo. No importa por lo que tú estés pasando, y vuelvo y repito, hay pruebas muy duras. Vas a llorar, vas a clamar, pero eso no quiere decir que Dios no está contigo. Amén. Amén. Y fíjese, hay pruebas que en realidad como ser humano uno piensa. Los mismos discípulos, cuando se levantó la gran tormenta en la barca, le dijo, Señor, despiértate, no tienes cuidado de nosotros. Y a veces se levantan pruebas tan grandes que tú sabes que Dios está ahí, pero no lo ves actuar. Señor, yo sé que tú eres real, yo sé, pero no veo que te estás moviendo. Tu fe está siendo probada. Tu fe está siendo probada. Amén. Señor. Porque fíjese, si usted le está creyendo a Dios por algo y usted está empezando a ver señales de que Dios está obrando, usted dice, esto está funcionando. Pero ¿y si no se ve nada? Si no se mueve nada, ahí es donde su fe está siendo probada. Ahí es donde realmente se sabe si usted tiene fe o no tiene fe. Ahí es donde usted, aunque usted tiene que conocerse a usted mismo. Y como aquel padre de familia que le dijo, Señor, ayúdame a creer. Si tú sientes que se te está yendo la fe, que la prueba está muy grande, que las olas están muy grandes, y usted está diciendo, ya está teniendo dudas, sea sincero con Dios, hermano, y diga, Señor, ayúdame a creer, ayúdame a creer. Hermanos, de seres humanos, Amén. Amén. es de seres humanos. Pedro se estaba hundiendo y dijo, Señor, ayúdame. Y al instante, clama a mí, yo te voy a responder. Clama a mí, yo te voy a responder. Vamos a estar de pie, ¿no? Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, en este día. Porque sabemos que tú has hablado en nuestras vidas, Padre. Gracias porque tu palabra siempre es buena, Señor, para edificarnos, para consolarnos, para instruirnos, aún para exhortarnos, Señor.
En este día, Padre, te pedimos que renueves nuestra fe, Señor, que salgamos con una fe renovada, con una esperanza nueva, Señor, con una paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que tú tienes el control. Pasemos por lo que estemos pasando, Señor, cualquier tipo de prueba, sea la que sea, sabemos que tú estás con nosotros, sabemos que tú no nos vas a tentar y probar más de lo que podamos soportar, Señor. Ayúdanos a mantener la fe para soportar la prueba, Señor, para alcanzar las promesas, las bendiciones, Señor, que tú tienes para nosotros. En este día nosotros declaramos y nos levantamos como pueblo, como persona individualmente, y declaramos, Señor, que tú eres nuestro Dios, Señor, que creemos en ti, creemos en tus promesas, Señor. Y aún en esos momentos de debilidad, te pedimos que nos fortalezcas y nos ayudes a creer, Padre. Ayúdanos a creer. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén.